El Sistema General de Pensiones en Colombia, un tema al que abordaremos hoy desde el canal comunitario Amaga Televisión. Para ello vamos a contar con la presencia de dos especialistas en Derecho, la doctora Diana Morales Willes y el doctor Alejandro Uribe Tangarife, quienes nos contarán un poco sobre el complejo tema de las pensiones en Colombia. Acompáñenos en Redesur y algunos municipios del oriente antioqueño. Aprendimos con los abogados los temas relacionados a la seguridad social en Colombia. Como lo anunciamos al comienzo, nos acompaña la doctora Diana Morales Willes, abogada especialista en Derecho y Seguridad Social, el doctor Alejandro Uribe Tangarife, es juez de la República, también especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social en Colombia. El tema de pensiones es una recopilación de lo que hoy tenemos, aprovechando la oportunidad para agradecer que nos acompañe nuevamente, doctor Alejandro, que nos acompaña nuevamente en el canal para compartir con nuestros televidentes todo el conocimiento y todas las inquietudes que le resultan a nuestros televidentes sobre los temas de pensiones y la seguridad social en Colombia. Doctora Diana, bienvenida nuevamente al canal comunitario, muchas gracias por aceptar la invitación. No, a usted, León Fabián, muchas gracias, a toda la comunidad, a todos los miembros de este canal por acogernos de nuevo, felices de estar acá compartiendo todos nuestros conocimientos acerca del área del derecho y la seguridad social. Bienvenidos siempre todos los televidentes a nuestra oficina. Allí les resolveremos todas las dudas que tengan acerca del derecho laboral y seguridad social de manera general. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, igualmente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don León, a usted, al canal, para todos los televidentes. Es un placer para nosotros esta nueva invitación que nos hacen desde acá. Ojalá sea de gran interés pues para toda la comunidad, para todos los municipios del suroeste donde llega esta señal pues de este gran canal, a los municipios del oriente. Entonces arranquemos, don León, a lo que vinimos. Antes de iniciar, doctor, es importante que como después del programa quedan muchas inquietudes, la gente pregunta y entonces inquietudes de casos particulares. Esto es una abrebocas apenas, esto es una degustacióncita para nuestros televidentes. ¿Dónde los pueden localizar, doctor, para que la gente profundice más en sus temas ya particulares? Bueno, nosotros estamos ubicados, como hemos dicho, en todo el corazón de la ciudad de Medellín. La oficina de nosotros está ubicada en el edificio San Fernando, en la carrera 49, número 5058, sobre todo Junín, entre Colombia y La Playa. Ahí estamos en la oficina 310, esto es en la ciudad de Medellín, una cuadra arriba del Parque Berrío de la estación del metro. ¿Y el teléfono dónde lo pueden localizar? Nos pueden ubicar entonces en el siguiente teléfono, 251-8424. Ojalá entonces acá nos pueden colaborar pasando los celulares. Sí, claro. Es así. Voy a dar el celular mío, ahorita la doctora Diana comparte el de ella, 311-627-3946. Allí entonces nos pueden ubicar. Yo tengo familiares también acá en el municipio de Amagá, a través de los cuales también son muchas personas las que llegan a nosotros, a nuestra oficina, por contacto o por medio de estos familiares que yo tengo acá en el municipio. Claro que sí, doctor. Sí. Recordémosle a nuestros televidentes que usted es sobrino de John Jairo Tangarife, Así es. un conocido en nuestro municipio. De la Un gran familia saludo para todos ellos que están acá en este municipio, don León. Para la familia Tangarife Sánchez, la doña Muchas Noelia, su gracias. señora madre, Sí. que tanto recordamos también, doctor. Así es. Doctora Diana, sus teléfonos desde que no Claro olvide. que sí, a mí me pueden contactar en el 313-768-8690. También me pueden mandar mensajitos vía WhatsApp y con mucho gusto les podemos resolver sus inquietudes. Ustedes son un pool, ustedes trabajan juntos. Claro que sí, en la misma oficina, como le indicó el doctor Alejandro, en el edificio San Fernando, oficina 310, nos escriben previamente también si lo desean al número telefónico y allí le asignamos la cita, o también en algún momento que quieran que vengamos acá al municipio, con gusto venimos y los atendemos acá. Con don John Jairo en la carnicería le pueden Así dar es. cualquier Sí. información. O allí en el parque, como lo hacíamos antes, ahí en la plaza de ¿En el mercado. atrio? Sí, Claro. en la plaza. La plaza de mercado. Ahí nos ya sentamos están, muchísimas veces, don León, Sí. y son muchos casos los que ya hemos manejado en este municipio y gracias a Dios, muchos de ellos, casi que la totalidad con una vocación de éxito. Sí. positivos. Sí, así. Perfecto. Arranquemos, doctora. Entonces, Claro que vamos a
hacer una recopilación de lo que hoy tenemos en materia de seguridad social, porque usted sabe que eso es muy cambiante y entonces la gente se confunde mucho. Claro Hoy en que el sí. sistema general de pensiones en vejez, ¿cómo estamos? Bueno, en vejez estamos pues en este momento con las normas pues aplicables, que es la ley 97 de 2003, que modificó pues la ley 100 de 1993, que exige pues de manera general el número de semanas, 1.300 semanas, para los hombres la edad de 62 años y la mujer 57. Esa es la norma pues vigente. Ya tendríamos que mirar cada caso en particular, si la persona tiene pues algún beneficio anterior, un régimen de transición, un régimen en especial. Entonces, pues en ese sentido sí nos sentaríamos con cada uno de los afiliados a mirar pues cuál sería la norma aplicable al caso. Pero de manera general, sí son las 1.300 semanas, edad es 62 hombre y 57 mujer. Y siguiendo con el tema, doctor Alejandro, es 1.300 semanas, pero en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, Exacto. Así con es. pensiones. Hay que hacer esa claridad, don León, y para todos nuestros televidentes es, hoy en día existen igualmente dos Regímenes. sistemas pensionales o dos regímenes pensionales, el sistema de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual, más conocido como el RAIS, que administran fondos como Colfondos, Escandia, Olmutual, Protección, por allá en su momento estaba Colpatria, ¿cierto? Muchas personas son las que llegan a nuestra oficina y dicen, es que yo estoy afiliado a ING, Santander, hoy en día están en Protección. Sí. A esas personas, a ese núcleo que está allí, que son muchos, hoy en día, ejemplo, un hombre se puede estar pensionando con 62 años y 1.150 semanas de cotización. ¿Por qué? Porque a ellos son destinatarios de una figura que la norma consagra como la garantía de pensión mínima. Entonces a ellos les van a exigir 1.150 semanas y 62 años si son hombres o 57 años si son mujeres. Esa es una de las ventajas de los fondos Esa privados. es una de las ventajas y por eso son muchas las consultas o las personas que llegan a nuestra oficina y, doctor, es que yo me voy a pasar, ¿sí me puedo pasar para Colpensiones? Venga, un momentico. La primera pregunta que nosotros les hacemos es, ¿usted con cuánto cotiza? Doctor, yo cotizo con un salario mínimo. Un momentico, a usted le conviene estar ahí. 3 años menos. Quédeseme ahí porque a usted, a diferencia de Colpensiones donde le están exigiendo 1.300 semanas, a usted acá le van a exigir 1.150, por lo tanto te puedes pensionar más rápido. ¿Sí? Y quien creyera, don León, nosotros tenemos personas que no se han podido pensionar, estando por ejemplo en Colpensiones, por 10 semanas, por 5 semanas. En Colpensión. Y le niegan la prestación. Entonces nadie creyera, es que son 150 semanas nomás, eso es muchísimo tiempo. 3 años. Pensando a nivel de las pensiones. 3 años más de cotización. Así es. Y en el otro sentido, también lo desfavorable en los fondos privados, doctora Diana, es cuando se cotizan mucho más de 3 salarios mínimos, que la tasa de reemplazo es muy baja en los fondos privados. Claro que sí, por eso el doctor Alejandro indica que cada caso es especial y le preguntamos al momento de realizar la consulta cuánto cotiza, cuál es el ingreso base de cotización para determinar cuál sería el régimen que le convendría más, ¿cierto? Entonces, y en este momento pues que tenemos tantos casos de ineficaces de la afiliación, de demandas donde estamos controvirtiendo esa afiliación al RAIS, es precisamente por eso. Y en ese sentido invitamos también entonces que se alza la oportunidad a todos los televidentes a que nos consulten cuando están afiliados a un fondo privado de pensión y cotizan pues con un ingreso base de cotización alto y tú más de 2 o 3 salarios mínimos para mirar entonces si le conviene más estar afiliado en el régimen de prima media a efectos de lograr un monto de la pensión más alta. ¿Por qué? Porque la pensión en el RAIS se liquida teniendo en cuenta el capital que la persona tiene en su cuenta de ahorro individual y de allí tenemos que entrar a mirar varias variantes para determinar entonces si tiene hijos, si tiene esposa y ahí se va mermando un poco el monto de la pensión. En cambio, si estamos en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, la pensión se va a liquidar o el IBL de esa pensión teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos 10 años o toda la vida laboral y le aplicamos pues el más favorable. Entonces ahí es cuando las personas que tienen un ingreso alto de cotización les conviene más estar en Colpensiones y
que la persona ya no se puede trasladar, que nos llegan muchos casos, que porque ya pasé la edad mínima en la que me puedo trasladar, que sería el hombre hasta antes de los 52 años y la mujer hasta antes 47. de los 47, ya no me puedo trasladar. Sí se puede trasladar siempre y cuando verifiquemos que le es más favorable Colpensiones y lo podemos hacer mediante una demanda judicial para efectos de determinar la nulidad de esa afiliación, ineficacia de la afiliación, trasladarnos al Colpensiones si determinamos que es más conveniente y poder pensionarse mediante unas mejores condiciones. Una conclusión y un consejo de nuestros abogados es que nos generalicemos, que cada caso es particular. Sí. Entonces, si fulanito se pasó para allá y le fue mejor, pero un momentico, Sí. es que no es lo mismo, cada caso, como los médicos, cada cuerpo es distinto, cada enfermo tiene una patología diferente, así pasa con las personas. A mí también me han preguntado mucho eso, ¿me voy a pasar? Y yo, no, son 150 semanas menos, no, a vos sí te conviene, a vos no, a vos sí. Exacto. No, y tenemos casos muy particulares. Yo siempre me gusta pues hablar en este tipo de casos con ejemplos. Un oftalmólogo llega a nuestra oficina y nos dice, es que yo estoy cotizando por ahí con 14, 15 millones de pesos. Y va a su fondo privado, Porvenir, y le dice, le hacemos un derecho de petición y Porvenir nos contesta, su pensión, si se pensiona acá, sería de 3.500.000. Ay, Dios mío. Y esta persona, obviamente, desde hace 20 años, devengando unos ingresos de estos bien altos, ¿cómo va a tener su vejez con un salario que no corresponde a lo que él no solo percibe, sino con lo que él ha cotizado, ¿cierto? Obviamente esta persona, entonces, iniciamos el proceso al que hizo alusión la doctora Diana, demandamos ante los jueces de la República en Medellín. Obviamente, casi que hoy en día estos procesos, tanto en primera como en segunda instancia, se están ganando. En primera instancia nos declaran la ineficacia de la afiliación, además reconocen y ordenan el reconocimiento de la pensión de vejez de esta persona. El Tribunal de Medellín confirma esta decisión y finalmente esta persona hoy está pensionada más o menos con 14 millones de pesos, ¿cierto? Entonces mire esa diferencia. ¿Y ya había adquirido el derecho millones, o antes de adquirirlo? No, antes de adquirirlo, Antes de porque adquirirlo. ya ahí ese es otro paseo. tema ya de que, porque también valga la pena tratar ese tema. La persona puede estar pensionada por Porvenir. Y llega entonces a la oficina y dice, doctor, es que la pensión me la reconocieron en el año 2022. Y nosotros decimos, venga, estudiemos el caso, porque lo cierto es que usted quedó pensionado con 3 millones, pero tus cotizaciones siempre fueron de 8, 9 o 10 millones de pesos. A esta persona, si nosotros llegamos a la conclusión de que le convenía estar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, si desde que le reconocieron la pensión, en el ejemplo que traemos 2022, no han transcurrido más de 3 años, que es los 3 años que nos hace alusión el término de prescripción por allá que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Código de Procedimiento Laboral, si no han transcurrido más de 3 años, podemos demandar un reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios que la va a reconocer el fondo privado. Allí no podríamos, porque era lo que intentábamos los abogados en un momento dado, que regresara a Colpensiones para que fuera Colpensiones quien le reconociera la pensión, el mayor valor o la pensión en debida manera. La Corte Suprema de Justicia, por allá en una sentencia del 2020-2021, dijo no. Esos casos donde ya está una situación jurídica consolidada, Definido, como es un reconocimiento pensional, no se puede demandar ese tema, pero sino buscar la indemnización de perjuicios. El perjuicio que le causaron Así por es. no haberle advertido las consecuencias. Por no haberle dado siempre en este tipo de demandas, para que quede claro, lo que nosotros demandamos y advertimos en las demandas es que al momento del traslado al RAIS, que fue por allá en el año 94, 95, 98, cuando llegaban esas asesoras pues con sus minifaldas de las personas, les daban lapiceros, ¿cierto? En esos momentos lo que se indica es que no se le brindó una asesoría oportuna, clara y concreta sobre no solo los beneficios que le traería el traslado al RAIS, sino además
todas las desventajas que ello conllevaría. Y por lo tanto, entonces la Corte y en la jurisprudencia se ha hablado de que no se cumple con aquello que se ha denominado el deber del buen consejo, y por lo tanto se termina concluyendo que esa afiliación tiene que declararse ineficaz. Ahora la misma Corte y las mismas sentencias han fallado en el sentido de que tiene que haber doble asesoría, es decir, el fondo privado y el Colpensiones, ambos tienen que hacerle ese simulacro al trabajador antes de decidir, ¿cierto? No como antes, que llegaban, incluso, doctora, se ha dado el caso, aquí conozco varios, donde al trabajador, el mismo empleador era el que lo afiliaba y firmaba el formulario, porque él decía, yo está conmigo, pero yo estoy es con protección, un ejemplo. Claro que sí. Y en salud pasa lo mismo, cuando es de libre elección del usuario y la violan ese derecho. Exactamente. Entonces, en ese sentido, doctora, por ahí van allá, pero ya en instancia laboral, en instancia judicial. Sí, en instancia judicial, porque ya hay un término, como le indiqué previamente, para poder realizar un traslado pues sin ningún inconveniente, que sería en los hombres antes de los 62 años y mujeres antes de los 47. Ya si la persona superó esa edad, sí toca mediante una demanda judicial y lógicamente determinando la viabilidad, si le conviene o no. Cada caso, como le indicamos, es particular. Ya hoy en día se ha ordenado la doble asesoría precisamente por lo especial y importante que es para la persona la pensión de vejez, que esto no es un juego y que obviamente la responsabilidad de los fondos de pensiones es sumamente importante para determinar y dar un buen consejo a ese afiliado de cuál régimen le conviene más de acuerdo a las cotizaciones, densidad de semanas y montos de salario que tiene. ¿Y se le puede hacer el simulacro? Claro que sí, le hacemos una simulación pensional. Incluso las personas antes de llegar a los 47 llegan, en el caso de las mujeres o los hombres antes de los 62, llegan a la oficina y nos dicen, ¿me traslado? ¿No me traslado? Miremos a ver cuál es su situación pensional, con cuánto cotiza, qué estabilidad laboral tiene, cuántas semanas tiene, para determinar qué fondo de pensiones le conviene más. Si cotizas alto, si ya tienes una densidad de semanas muy considerable, y como podemos mirar entonces si le conviene más trasladarse para Colpensiones o continuar pues en ese régimen de ahorro individual. Otro de los temas importantes, doctor, y es que se está dando mucho, es cuando la persona está pensionada por vejez, se tenía que por demanda judicial se entraban a gozar del beneficio para la esposa o la compañera y los hijos, que nosotros llamábamos incremento por personas a cargo, y eso ya terminó. Sí, pero todavía la gente sigue creyendo que qué tristeza, pero yo siempre les digo y les menciono, nosotros en la oficina, cuando salió la sentencia por allá, porque fue una sentencia SU, de 2019, sentencia de unificación, fue en el 2019, donde la Corte Constitucional, sabiendo que los incrementos pensionales venían vigentes o la posición era pacífica desde el año 2000 aproximadamente, ¿cierto? La Corte Constitucional profiere esta sentencia y dice, los incrementos pensionales no están vigentes, no van más para personas que eran beneficiarias del régimen de transición, ¿cierto? Porque digamos que pues si una persona por allá nunca reclamó el reconocimiento del incremento, pero fue pensionada por allá por derecho propio con el decreto 758, pues esa persona hoy en día sería destinataria del famoso incremento pensional. Pero es que casi que la totalidad de las personas que llegaban a nuestra oficina era que por régimen de transición se le aplicaba esa normatividad. La Corte Constitucional dijo, no, los incrementos pensionales no van más, y entonces desde el 2019 nos cortó la tajada. En la oficina teníamos aproximadamente 70-80 casos que estaban con demandas ya presentadas, y esas demandas se cayeron todas las tumbaron. Sí, así es. Y no solamente es que digan que yo soy del 758, que yo soy de transición, sino que muchos dicen, es que como a Buranito le pagan. Porque a mí no. Ahí está. No, es que nosotros lo vivimos. La semana anterior a que se profiriera esa sentencia, los jueces en Medellín a nosotros, dentro de procesos que teníamos vigentes, nos reconocieron los incrementos. Estando ya en curso se cayeron en otros. Claro, nosotros ya teníamos muchísimas demandas presentadas, don León, y todas esas demandas se perdieron. Yo tenía entendido que no volvían a recibir más, pero porque cayeron los que estaban en curso. Claro, total. Claro, porque entonces, como es una sentencia de unificación, los jueces, eso ya por mandato, pues, y por cumplir un precedente. Un cambio de línea jurisprudencial. Entonces, obviamente, los jueces empezaron a aplicar esa providencia y hasta ahí llegaron los incrementos. Doctora Diana, vamos a un corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con el tema del doctor Alejandro.
En Amagá Televisión te damos más. Ahora tienes más velocidad de navegación por el mismo valor. Hemos aumentado la capacidad de cada uno de nuestros planes en premio a la fidelidad de nuestros clientes. Acércate a nuestras oficinas y conoce cada uno de nuestros planes. Planes creados a la medida de tu necesidad. Amagá Televisión. Internet por fibra óptica. Soporte técnico oportuno. Visítanos. Estamos en la calle 51, número 5214, apartamento 204. Comunícate con nosotros. 604-200-4200. Línea celular y WhatsApp 321-774-4913. En este territorio hay algo que nos hace únicos. Ese algo especial que nos impulsa a crecer, a crear y a contar historias a través del lente. En Amagá Televisión somos mucho más que un canal. Somos una comunidad que florece, motivada por la pasión de crear producciones propias, por mostrar al mundo nuestra visión única. Aquí nos vemos todos, porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Sumérgete en nuestras historias y sé parte de la magia que solo encontrarás en Amagá Televisión. Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Regresamos a seguir aprendiendo con nuestros profesionales en Derecho, la doctora Diana Morales Willes y el doctor Alejandro Uribe Tangalife, quienes comparten hoy con el canal comunitario, nuestros televidentes y la red de canales del suroeste, sus conocimientos para que aprendamos a reclamar nuestros derechos. Hay que conocerlos. Doctora Diana, ya en el primer bloque hablamos de la pensión de vejez, 1.300 semanas, 1.150 en el fondo privado, 62 años el hombre, 57 la mujer. Cuando yo no tengo esas semanas y no me va a alcanzar, y yo ya sé que no tengo cómo seguir financiando, puedo optar por reclamar ese dinero. Claro que sí, Fabio. Podemos reclamarlo si la persona se encuentra afiliada en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Lo podemos reclamar a título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y si está afiliado al RAIS mediante la devolución de saldos. Por lo general, don Fabio, estas prestaciones sustitutivas se encuentran en un 90% mal liquidadas. Porque Colpensiones y los fondos privados no tienen en cuenta la totalidad de las cotizaciones, en la parte pues, de Colpensiones no tienen en cuenta el tiempo público y muchas veces en los fondos privados niegan el reconocimiento de un bono pensional porque de pronto al momento del traslado no tenía la densidad mínima que son 150 semanas y vamos a ver de pronto si encontramos esa semana, ¿cierto? Entonces en esos casos podemos reclamar la prestación subsidiaria y si incluso ya personas y televidentes que nos estén viendo ya la reclamaron, podemos revisarla a ver si las mismas están bien o mal liquidadas. Nosotros en la oficina hemos estado demandando reiteradamente ante los juzgados de pequeñas causas los reajustes de esas indemnizaciones porque en un 90%, como indico, están mal liquidadas porque no tienen en cuenta los tiempos públicos que elaboraron las personas en los municipios antes del 94 y que había bono pensional, porque no tuvieron en cuenta moras del empleador, porque en sí el cálculo que se realiza pues no está bien aplicado por parte de Colpensiones como lo ordena el artículo 37 de la ley 100 y los decretos reglamentarios como tal que indican cómo se debe liquidar esta prestación, no aplican el IPC adecuado, bueno, miles de cosas que hacen que nosotros tengamos éxito en este tipo de demandas y los invitamos entonces a que nos consulten, a que nos escriban, que posiblemente podemos encontrar un dinero importante a favor de todos los indemnizados. Doctor Alejandro, y hablando ya otra vez de las ventajas y desventajas de los dos regímenes, ahorita que yo venía para acá, para el programa, alguien me decía, tengo 750 semanas, yo no voy a escapar porque me faltan 3 añitos, ¿cuánto me darán? Y yo le digo, no, yo no sé cuánto te podían dar, pero en Colpensiones te podían dar 20, 25 millones de pesos hoy, en el fondo privado te podían dar 40, 50. Sí, o sea, es la diferencia muy grande. La diferencia muy grande y ahí es cuando uno le dice a la persona, a ver, usted va a llegar y tiene la posibilidad de llegar a 1.150 semanas si está en el régimen de ahorro individual para llegar a una posible pensión por garantía de pensión mínima, o como está la situación laboral en nuestro país, donde obviamente existe una informalidad tan berraca, ¿cierto? Tan grande, pues es factible que la persona no alcance esas 1.150 semanas. Y entonces, ¿qué pasa?
Ahí hay una diferencia también donde posiblemente las bondades las tenga es estar en el régimen de ahorro individual. Claro. Porque, ejemplo, a una persona, vamos a poner, la doctora Diana está en Colpensiones y usted, don León, está en Porvenir. Usted tiene 700 semanas y la doctora Diana tiene 700 semanas. Digamos que los dos arribaron a la edad pensional. La doctora Diana a 57 años, usted a los 62. Y es muy factible que a la doctora Diana, estando en Colpensiones, le reconozcan, ejemplo, 20 millones. Más o menos. Pero a usted por las 700 semanas usted puede encontrarse con la sorpresa de que le reconocieron 60 millones. Pero ¿eso por qué? Porque es que a usted lo que le devuelven en Porvenir o en el fondo privado, en el régimen de ahorro individual, es lo que usted tenga en su cuenta de ahorro individual. Más los rendimientos. Más unos rendimientos que se van generando año a año, porque esa platica que está en los fondos privados, quien lo creyera, con eso Porvenir, Protección, Colfondos, está jugando por allá en el mercado de valores, Y Pacífico invirtiendo en esta carretera, en fin. Entonces, eso obviamente genera una rentabilidad. Claro. Que si usted hoy comienza unas cotizaciones, ejemplo, con su cuenta en 10 millones, es factible que al cabo de los años, 5 o 6 años, usted no tenga 10, sino 20, ¿sí? Lo que no sucede para las personas que están en Colpensiones, ¿sí? Porque en Colpensiones simplemente si existe una fórmula que nos trae por allá un artículo de la Ley 100 de 1993 donde nos dice cómo se halla o se liquida esa indemnización sustitutiva. Y nunca, nunca, nunca vamos a equiparar o a poder equiparar la indemnización sustitutiva con la devolución de saldos que nos entrega el RAIS. Y es muy sencillo, otro que el sistema de prima media de compensación definida, que es de Colpensiones, desde el comienzo se sabe que es un sistema solidario. Es un sistema solidario. Con mis aportes, mientras yo llego allá, yo pago las viudas que se me generan en el transcurso del tiempo. Exactamente. Yo pago los huérfanos y pago las pensiones de los que ya la adquirieron y yo todavía no. Entonces, por eso no hay rendimientos financieros. Contrario al fondo privado, donde la cuenta es mía, yo no pago viudas, yo no pago huérfanos y mi cuenta es la que está produciendo, inclusive financiando autopistas de cuarta generación. Don León, para terminar el tema, yo quisiera así nuevamente hacer la invitación y recalcar, porque si a algún televidente le entregó Colpensiones o inclusive el antiguo Instituto de Seguros Sociales una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, sea el valor que sea, 10 millones, 8 millones, 15 millones, no dejen de revisar o hacer revisar por la doctora Diana o por mí, que somos los que conocemos este tema, esas resoluciones. Para que también quede claro, señores televidentes, nosotros no les cobramos por eso, ¿sí? Nosotros, ustedes nos llaman, vea, a mí me reconocieron la indemnización hace 4 años, hace 5 años. ¿Y qué sucede también, don León? Para que quede muy claro. Antes de, hasta hace por ahí 2 años, esas solicitudes de reajuste o de reliquidación de indemnizaciones sustitutivas, todos los jueces manejaban el término de 3 años para contabilizar el término de prescripción. Ejemplo, a una persona le reconocieron la indemnización sustitutiva en el año 2015. ¿Por qué? Porque no alcanzó las 1.300 semanas en su momento. Lo cierto es que esta persona llega al Colpensiones y dice, pues yo tenía 800 semanas, devuélvame la indemnización. Colpensiones en el 2015 se la entregó, le entregó 15 millones de pesos. Si hoy en día esa persona nos busca, gracias a Dios, sabiendo que han transcurrido 9 años hasta el momento, nosotros le podemos decir que si hay una diferencia que reclamar, se puede reclamar por la vía laboral. Acudimos a un juez de la República para que el juez declare que hay derecho a una diferencia. Ejemplo, don León, nos encontramos hoy en día con que esa persona a la que le dieron 15 millones, le tenían que dar, era 17, 18, 19, una diferencia de 4 millones. Obviamente nosotros les cobramos unos honorarios por eso, pero lo cierto es que la persona ya no contaba con nada, ¿cierto? Lo cierto es que de hace 2 años para atrás, una persona, si en el mismo ejemplo que traemos, llegaba y acudía a la jurisdicción a demandar el reajuste, le decían, no señor, prescripción,
usted dejó transcurrir más de 3 años desde el momento en que le dieron la indemnización. No se puede, y le negaban los reajustes. Una sentencia de la Corte Constitucional lo que dijo fue: las indemnizaciones sustitutivas tienen que seguir la suerte de la pensión de vejez. Y como la pensión de vejez no prescribe, pues lo cierto es que la indemnización sustitutiva tampoco prescribe, y si hay lugar a un reajuste, no podemos hablar de prescripción. Entonces de ahí nos estamos pegando, y por eso nuestra invitación, y vamos a recalcar siempre, que nos busquen para que busquemos esos reajustes de estas indemnizaciones sustitutivas. En esa misma línea, doctora, también se da mucho el caso, o no se da mucho, pero sí se puede dar el caso de que la persona reclamó, en Colpensión es un ejemplo, reclamó la indemnización sustitutiva por una necesidad. Porque dice, no, yo prefiero sacar esa plata de allá, porque es que cualquier cosa. Pero resulta que tenía 1.150, 1.200, 1.250. Y es posible, como usted lo dice, que haciendo un cálculo actuarial o revisando la historia laboral se encuentren vacíos que puedan ir llenando y puedan lograrse la pensión. Pero el hecho de haber recibido la indemnización no lo exime, no es un obstáculo para que pueda pedir su pensión. A ver, León Fabio, hay que diferenciar algo. Si cuando la persona reclamó esa indemnización fue una mala verificación de Colpensiones de la densidad de semanas, y si tenía las semanas, podemos entrar mediante una demanda judicial a reclamar la pensión. Aunque haya recibido. Aunque haya recibido. Pero si esos pagos se realizan de manera posterior, no habría lugar a reclamar esa pensión de vejez, porque en su momento pues Colpensiones reconoció la prestación en que derecho correspondía. Pero acá sí hay algo importante, León, y han habido casos, incluso en la oficina nos ganamos un caso recientemente, cuando una persona ya fue indemnizada, resulta que falleció y había dejado causada, por ejemplo, el derecho a la pensión de sobreviviente. Ha pasado, y acá los invitamos también a que nos consulten, que han negado pensiones de sobreviviente porque ya el afiliado que falleció había recibido una indemnización sustitutiva de vejez, pero resulta que esa persona había dejado los requisitos en semanas para dejar causado el derecho a la pensión de sobreviviente. Entonces Colpensiones dice, no, acá es incompatible porque ya se recibió. Entonces ya hemos tenido, pues como le indico, sentencias donde hemos obtenido pues casos favorables donde nos dicen que no. ¿Y por qué no? Porque es que en el Sistema General de Pensiones se cotiza indistintamente al riesgo de invalidez, vejez y muerte. Entonces, como las cotizaciones se van a cada uno de esos riesgos de manera separada, podemos entonces, cuando una persona ya ha sido indemnizada, entrar a reclamar una pensión de sobrevivientes para la viuda, para la compañera, cónyuge que sea beneficiaria. Y en igual sentido también, si una persona reclamó la indemnización de vejez, continuó efectuando posteriormente cotizaciones al sistema, se invalida, Colpensiones le niega la pensión de invalidez porque ya había sido indemnizado por vejez, indicando también lo mismo, que ya no podía estar afiliado al sistema, que había una imposibilidad legal de hacerlo, pero como le recibió esos aportes, esas cotizaciones fueron válidas, también podemos entrar entonces a revisar una pensión de invalidez para ese afiliado. Entonces mira que hay muchas posibilidades para las personas, entonces lo invitamos a que no se queden callados, a que nos visiten, nos escriban, consulten. Ese sí es nuevo, doctor, ese tema es nuevo porque entonces una persona que ya tenía un derecho a la pensión de vejez o sobrevivientes, un ejemplo, reclamó la pensión, reclamó su indemnización. Sí, así es. Le entendí yo a la doctora, entonces reclamó su indemnización, pero dentro de un año o dos se murió. Así es. Y ahora que cumple con las 50 semanas en los últimos 3 años. Ese casito específico lo tuvimos y lo ganamos inclusive con sentencia del Tribunal Superior de Medellín hace poco en la oficina. Es más, lo cobramos esta semana. ¿Y entonces ¿sí? qué hace el juez? El juez lo que hace es ordenar que se reembolse lo que ya le había gastado el difunto. A título de a esta compensación. persona, al difunto, como usted lo llama, Descontale. al causante, le habían reconocido Colpensiones 12 millones de pesos. Viene la persona, la cónyuge, y nos dice, venga, analíceme este caso. Nosotros le reclamamos a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para la cónyuge, y Colpensiones obviamente niega y dice, no, Ya un recibió. momentico, es que ya al fallecido, al causante, le habíamos reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Por allá la doctora Diana, gracias a Dios, dice, no, un momentico, venga, entremos a analizar el caso. En la oficina presentamos la demanda, donde nosotros le decimos al juez, es que acá, como lo explicó la doctora Diana, son unas cosas diferentes, y señor juez, declare que esta persona dejó causada la pensión de sobrevivientes. Y así se lo dijo no solo el juez de primera instancia, sino el tribunal en Medellín,
y ya esta persona está, gracias a Dios, disfrutando de la pensión de sobreviviente. Y le descuentan lo que les los 12 y le millones. descontaron los 12 millones, pero le dieron un retroactivo de 6 años. Ajá. Y también pasa lo mismo con invalidez. Con invalidez. Puede ser una fecha de suspensión de invalidez posterior a la evolución del aporte. Sí, don León Fabio, primero porque nos hemos encontrado en que muchas personas se indemnizan porque entonces su mercado laboral se cerró, Claro, ya no tienen la trabajo, necesidad. pero resulta que después pudieron conseguir un empleo, efectuaron aportes al sistema, se invalida y entonces ahí lo entramos a valorar, la pérdida de capacidad laboral, encontramos que tiene una ansiedad de semanas que le permiten esos 3 años pues, anteriores, las 50 semanas y pensionarlo por invalidez. O pasa que la persona se invalida, reclamó la indemnización y en ese tiempo y con los 3 años anteriores también tenía las 50 semanas, entonces nos podemos pegar de las semanas posteriores a la fecha en que fue indemnizado o de las anteriores siempre y cuando cumpla los requisitos legales, pero se puede hacer porque como le indico se cotiza de manera indistinta a los 3 riesgos, 3 regímenes dentro del mismo sistema. a los 3 riesgos, Ajá. Y entrando al mismo tema, doctor Alejandro, entonces aquí como un tema que nos puso ahora un compañero, de una pensión ya de invalidez y es la compatibilidad. Mucha gente dice, no, que yo estoy pensionado por invalidez, pero cuando tenga los 62 voy a reclamar la de vejez. Sí, eso hay que aclarárselo a la también gente. esa es la invitación que le tenemos que hacer, porque hay muchos, y sobre todo en este municipio donde tantas contingencias, pues Sí. por ahí en temas de minas, de socavones, en fin, muchas personas han quedado pensionadas por invalidez sin cumplir la edad de pensión, ¿sí? De vejez. De vejez. Entonces un hombre le reconoció Colpensiones la pensión de invalidez a sus 55 años. Le empiezan a reconocer y llega a los 62 años y es factible que esta persona, como trabajó continuamente 30 años, tenga hoy en día más de 1.300 semanas de cotización. O en su momento con régimen de transición, si es beneficiario de ello, más de 1.000 semanas, ¿cierto? Entonces a esta persona nos buscan para... Doctor, es que a mí me han dicho que es que a mí me conviene más la pensión de vejez. Y uno va a ver, y sí, por efectos del monto, porque las cotizaciones en un momento dado que él hizo durante su vida eran alticas, entonces uno puede decirle, no, venga, vamos a solicitarle a Colpensiones el cambio para que ya no te reconozcan la pensión de invalidez, sino la pensión de vejez, porque le conviene más por efectos del monto. Pero no las dos. No las dos, para que a vos quede claro. Ahora, ya ahí entramos a lo que usted nos decía, don León, lo del tema de la compatibilidad de pensiones. Porque es factible que una persona le reconozcan una pensión de invalidez de origen profesional y ella pueda adquirir también una pensión de vejez de origen común. Esas dos prestaciones sí son perfectamente compatibles. ¿Sí? Lo que no es compatible es que una persona reciba del erario público una pensión de origen común, ¿sí? De invalidez y una pensión de vejez de origen común, no son compatibles. Y ahí nos entramos entonces al tema de las pensiones de invalidez, doctor, que es bastante complicado, porque en el Sistema General de Pensiones, hablamos de Colpensiones o los fondos privados, existe la misma normatividad, ¿cierto? La calificación que supere el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Luego de más o menos, pues no es una obligación, pero sí generalmente se agotan 180 días de incapacidad expedida por el médico, prorrogable a otros 180, o se pide simplemente la calificación dependiendo de cómo del sea estado de salud de la persona, no siempre, León Fabio, o que el diagnóstico de la EPS, que es la que inicialmente ve el paciente, puede ser desfavorable, ¿cierto? Exactamente. No siempre se tiene que pues cumplir esa densidad de incapacidad de 180 días, todo depende pues como del estado clínico del afiliado. Si la persona pues tiene enfermedades que claramente son determinantes o supongamos que no está cotizando el sistema y no le generan incapacidades, pero si tiene unos diagnósticos importantes, podemos entrar pues a solicitar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y en el mundo de las pensiones de invalidez no existe solo el cumplimiento de los requisitos que trae la ley. Han habido muchas posibilidades de que la persona se pensione por invalidez porque hay enfermedades progresivas, crónicas, catastróficas, que puede variar esa fecha de estructuración de la invalidez y tener derecho a pensiones, incluso mediante controversias del dictamen de Colpensiones o de las juntas, entrar a obtener prestaciones económicas para los afiliados o por condición más beneficiosa, por aplicación de la norma anterior. Entonces muchas personas reciben su dictamen o porque ya tienen un 50%, listo, ya tengo ganada la pensión, cuando se van a reclamar a Colpensiones no tienen las 50 semanas de la norma vigente pues dentro de los 3 años anteriores y se queda quieta.
pero podemos mirar otras posibilidades, mirar con la aplicación de principios, que le cambien la fecha de estructuración mediante un dictamen pericial. Entonces acá también aprovecho el momento para invitar a las personas a que si en algún momento les negaron las pensiones de invalidez, nos consulten, porque podemos encontrar mediante vía judicial un derecho para ellos. Entonces, que 1.300 son para O sea, en de este momento invalidez, son 50 semanas, al igual que en la pensión de sobrevivientes, 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de ese estado de invalidez. Pero no siempre pues la persona cumple esos requisitos, pero resulta que tiene unas cotizaciones importantes, supongamos que cotizó antes del 94 500 semanas, podemos encontrar entonces la aplicación del principio de condición más beneficiosa buscando la aplicación de una norma anterior que le es más favorable. Entonces ahí es cuando los invitamos a que nos consulten. No, me negaron la pensión, pero tenía 600 semanas. Miremos a ver cómo podemos rescatarle la pensión a ese afiliado. A ver cómo le ajustamos las 50 en los Por últimos eso 3 años. reiteramos, cada caso es especial, cada caso es particular, hay que consultar, revisar la historia clínica, revisar esa resolución, la historia laboral, que podemos encontrar muchos derechos que las personas consideran que de pronto ya los tienen perdidos. Y generalmente, doctor Alejandro, en el tema de pensiones de invalidez, la fecha de estructuración es fundamental y ahí es donde se pegan para negarla. La mayoría de las veces, ustedes, como dice la doctora Diana, pueden acudir a un peritalgo y esa valoración por médico diferente al de la EPS o al de la Junta Regional. Sí, a ver. Si quisiéramos quedarnos en pensión de invalidez, sí, yo creo que nos podemos quedar un programa y créame que nosotros en la oficina es una de las grandes cosas pues que tenemos allá, ¿verdad? Son muchos procesos y gracias a Dios, don León, podemos decir que en nuestra oficina hemos sido muy exitosos en temas de este reconocimiento pensional de pensiones de invalidez. Como dice Diana, hay infinidad de posibilidades para llevar a una persona a que tanto Colpensiones o un fondo privado le reconozca la pensión de invalidez. Pero contestando su pregunta, don León, en materia de pensiones de invalidez son fundamentales varios aspectos. Primero, la fecha en que me estructuran a mí la invalidez, ¿cierto? Porque esa fecha de estructuración es la que me va a marcar el punto para yo empezar a contabilizar las 50 semanas de cotización de las que hablaba la doctora Diana y usted hablaba, don León, y que obviamente es lo que me exige la norma, que antes de la fecha en que me estructuran la invalidez yo cuente con más de 50 semanas de cotización. Entonces ahí de esa sola estructura devienen 1000 problemas, porque por ejemplo una persona dice, no, es que me están negando porque no cuento con las 50 semanas, y va uno a ver la historia laboral y con unas moras patronales sí ajustan ni siquiera 50 sino 55, le reclamamos la pensión vía judicial. Pero también, como lo explicaba la doctora Diana, le dijeron que la estructuración de la invalidez era desde el 2008. ¿Por qué? Porque ese 2008 fue cuando la persona, por ejemplo, quedó cieguita. Un ejemplo. Pero va uno a examinar la historia laboral y nos paramos en el 2008 y en los 3 últimos años no tiene 50 semanas de cotización. Pero con posterioridad a esa estructuración o a ese año 2008, la persona tiene cotizaciones hasta el 2019. Lo que nosotros podemos hacer vía judicial es decirle al juez, señor juez, usted está facultado para variar la fecha de estructuración. Así un dictamen me esté diciendo que la fecha de estructuración de la invalidez es 2008, usted, señor juez, tenga como fecha de estructuración la última cotización, esto es 2019. Y como usted la está variando, pues desde ahí vas a contabilizar las 50 semanas y como sí las tiene derecho al reconocimiento pensional. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional? Que en materia de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas está facultado el juez para decir que al existir una capacidad residual de la persona y si existen cotizaciones en virtud de esta capacidad residual, obviamente se puede variar la fecha de estructuración y llevarla hasta la fecha de la última cotización al sistema. Y sobre todo también, doctora, en el caso de una consultica, el caso de la persona que ya tiene las 1.300 semanas, dejó de cotizar 3 o 4 años y
la fecha de estructuración de la invalidez no le da las 50 en los últimos 3 años, pero ya tenía un requisito cumplido que era el de vejez. ¿Esa también tiene derecho? Claro que sí. La ley prevé que si la persona ya tenía la densidad de cotizaciones para causar la pensión de vejez, tendría derecho para una pensión de sobreviviente en el caso pues, de que muera ese afiliado, o para garantizar la pensión de invalidez, exactamente. En un porcentaje inferior del IBL, pero si la persona cotiza con el mínimo, va a ser siempre el salario mínimo. Pero sí hay varias posibilidades pues, que nos trae la norma, incluso en el tema de la pensión de sobrevivientes, si el causante ya tenía la densidad de cotizaciones mínimas, pero no tenía las 50 semanas en los últimos 3 años, el parágrafo de la norma que prevé el requisito de la pensión de sobrevivientes señala que tendrá derecho también en un 80% de la pensión que le hubiera correspondido a ese afiliado en el caso de vejez, y en igual sentido en la pensión de invalidez, pues si ya tiene causada la prestación principal, con mayor razón pues las de invalidez y sobreviviente, pues que serían pues como las análogas. Y es un caso muy puntual de usted, doctor, especialmente usted que llevó el caso de Gustavo. Ese es el ejemplo claro de que sí es posible adquirir una pensión de invalidez negada porque la fecha de estructuración no contemplaba las 50 semanas en los últimos 3 años, pero tenía el derecho a una pensión de vejez. Así es. Entonces no, hay 1000 opciones, don León. La invitación, la reiteraremos siempre, es no se queden contentos o calladitos cuando se enfrenten a un mal reconocimiento o a una negativa por parte de un fondo de pensiones, por venir Scandia, Protección o inclusive Colpensiones. Colpensiones en este momento, por ejemplo, hablando de pensiones de invalidez, don León, está casi que reiterando las negativas de reconocer los retroactivos de las pensiones de invalidez. Entonces, hablábamos de que es importante en estos temas las fechas de estructuración de la invalidez. A una persona le estructuran la invalidez en el año 2020. Nosotros hacemos todo el proceso en la oficina de calificación de esta persona, porque eso es otro cuento pues de que las personas a las que las personas se ven enfrentadas. Van a Colpensiones, tocan las puertas para que inicien el proceso de calificación, les exigen 1000 cosas. Finalmente a muchos les cierran el caso que porque no pudieron llegar a una historia clínica de X especialista, en fin, tutela hasta nos toca poner a nosotros para que Colpensiones proceda a calificar a la persona. Finalmente llegamos a la calificación y Colpensiones casi que en un 80-90% les está dando a todos inferior al 50% cuando llegan personas con unas enfermedades pues ya catastróficas, degenerativas, que uno dice, hombre, esta persona ya tiene que estar pensionada hace mucho tiempo. Colpensiones les da el 30 al 35%. Presentamos apelación y tanto en la Junta Regional como en la Junta Nacional se logra que a esta persona le varíen obviamente su porcentaje de pérdida de capacidad laboral y lo lleven a más del 50%. Entonces ahí es donde decimos, listo, tiene 50% de pérdida de capacidad laboral. Es lo que yo le digo a todas las personas, don León. Una persona puede ser inválida en Colombia, pero no tener derecho a pensión de invalidez. Ajá. Muy diferente el tema. Porque puede tener un porcentaje de pérdida superior al 50%, pero no puede tener, por ejemplo, lo que hablaba la doctora Diana, las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años. ¿Quedó inválido? Sí, pero sin pensión de invalidez también, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese orden de ideas, don León, nosotros llegamos a revisar, ejemplo, si la persona, una vez le estructuran la invalidez, tiene más del 50% y le dicen, usted la estructuración fue en el año 2020, pero con posterioridad él recibió, ejemplo, incapacidades médicas. Cuando nosotros tenemos la calificación, lo que hacemos es decirle, señores Colpensiones, reconózcale a esta persona la pensión de invalidez. Ponen 1000 trabas para recibir, por ejemplo, el certificado o el histórico de las incapacidades, que porque tiene que tener sello de la entidad, tiene que tener firma de quien lo suscribe, o si no, o no lo reciben el trámite dependiendo del asesor que a usted le toque, o si lo reciben, con toda seguridad, don León, lo que nos dicen es, se niega el retroactivo, o porque el certificado de incapacidad no tenía firma, o no tenía sello, o no se especificó el valor que le fue pagado de incapacidad, ¿sí? Entonces, casi que en la generalidad de los casos hoy en día se están negando los retroactivos pensionales y a nuestra oficina llegan casi todos los pensionados por invalidez. Doctor, pero es que vea, el dictamen dice que soy inválido desde hace 3 años, desde hace 4, y me dicen que me ingresan a nómina de pensionados a partir del 1 de febrero. Primera mesadita, y no Una más. sola mesada. Y no más.
pues obviamente nosotros tenemos que examinar desde cuándo le están reconociendo incapacidades. Previo a entrar acá a esta sala donde estamos grabando este espacio, nosotros estamos analizando un caso donde la persona, estructurada la invalidez desde el año 2019, tienes unas incapacidades en el 2020, pero en el 2020 solamente 3 meses, en el 2021 4 meses, y Colpensiones le reconoce la pensión desde la última incapacidad 2022. Nosotros lo que estamos demandando en ese caso es, señor juez, esta persona unos años con posterioridad o unos meses a la estructuración de la invalidez donde no recibió incapacidades, por lo tanto allí tiene que ser merecedor del reconocimiento de la pensión de invalidez. Entonces es una infinidad de casos que se pueden presentar en esto, hablando de la pensión de invalidez, que la invitación es a que no se queden quietecitos y nos busquen a nosotros, que somos los que manejamos este tema. Doctora Diana, y cuando se da el caso de, como nos hablaba el doctor ahorita, de que Colpensiones la niega o la calificación está por debajo del 50, ¿es conveniente agotar esa vía, seguir insistiendo a la Junta Regional, a la Junta Nacional, o si una vez voy a hacer instalar la demanda judicial, parar esa vía gubernativa, esa vía administrativa y de una vez arrancarlo? ¿Qué? No, pues lo conveniente es, si el primer dictamen que emitió Colpensiones, o en su momento pues alguna de las aseguradoras del RAIS no nos conviene, pues presentamos los recursos como la vía que corresponde, que sería ante la Junta Regional. Si ese dictamen no nos conviene, tampoco nos vamos a la Nacional, y ya finalmente pues echamos mano, como se dice, de un externo, de un perito, que puede ser, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, el CES, del CES, que nos pueden entrar como apoyar para poder presentar una demanda judicial. Pero es bueno agotar esa etapa, porque en muchas posibilidades, la mayoría, hemos encontrado que ya la Junta Regional de Calificación de Antioquia nos analiza debidamente toda la historia clínica del paciente y nos da el porcentaje que necesitamos, o nos varía la fecha de estructuración si la apelación es por la fecha de estructuración. Porque por lo general el primer dictamen que emite Colpensiones, o las administradoras como tal de pensiones, o de las ARL, están encaminadas como a proteger los propios recursos de la entidad. Se supone que entonces la Junta Regional es más imparcial, y entonces entra a analizar como todas las historias laborales y la situación médica de cada paciente, y hemos obtenido pues éxito ya con las calificaciones como tal de primera y segunda instancia por la Junta Regional y Nacional, y ahí podemos obtener pues el pago de las prestaciones. Obviamente, por ejemplo, las ARLs, Colmena, Sura, casi siempre califican menos a los afiliados, obviamente, para no tener que pagar como las prestaciones, sean de invalidez o una indemnización por mema de capacidad laboral parcial en el caso de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, en ese sentido, cuando también aprovechamos que una persona está invalidada, tuvo una invalidez permanente parcial por una ARL, que considera que el porcentaje no está adecuado con lo que en realidad tiene, con las secuelas que padece, también entramos a solicitar pues como la apelación o la confrontación de esos dictámenes para obtener o sea la pensión de invalidez o una indemnización mayor. Y eso, doctor Alejandro, le ahorra tiempo al paciente. Sí. Y son unos honorarios diferentes, porque se va a sacar más rápido de pronto agotando esa vía gubernativa. Oh, total, o sea, créame que a nosotros muchos casos son los que nos llegan donde Colpensiones, por ejemplo, lo califica con un 28%. Nosotros nos vamos y solicitamos o presentamos el recurso frente a este dictamen, y la Junta Regional en muchas ocasiones nos está dando el 52, el 55, pero ¿qué pasa en esos casos, don León? Así como nosotros, siempre yo les digo a los clientes, así como nosotros podemos apelar ese primer dictamen, y dentro de ese trámite de calificación somos partes, tanto nosotros, el afiliado que se está haciendo calificar, también es parte Colpensiones, ¿sí? Entonces, en un momento dado, estos dictámenes de la Junta Regional, cuando nos dan más del 50% a nosotros, Colpensiones está presentando apelación, y casi que la generalidad o la totalidad de los casos los está llevando a la Junta Nacional. Entonces, esta persona sí o sí va a ir a la Junta Nacional a ser calificada. Pero la Junta Nacional, pues si la Junta Regional nos dio un porcentaje superior al 50%, en su gran mayoría la Junta Nacional termina confirmando este dictamen. Sí, no sé, y con eso, con base en ese dictamen, es que nosotros, cuando ya quede ejecutoriado el dictamen de la Junta Nacional, es que nosotros vamos a la entidad o el fondo de pensiones a reclamarle la pensión de invalidez. Para ir al último corte de mensajes institucionales, doctora, para no dejar este tema, en el caso de
las calificaciones, ¿cierto? Cuando una persona está pensionada por vejez, y que sabemos que el grupo familiar primario que tiene derecho es no solamente a la sustitución posterior, sino también al sistema de salud por la mesada, es la esposa o la compañera permanente, los hijos hasta los 18, hasta los 25 que estudien o discapacitados. Esa persona discapacitada mayor de 25 años o de 18 tiene la obligación el operador de valorarlo y hacerle la calificación gratis, o hay que pagarle. Claro que sí. Si la persona entonces que dejó causada esa pensión de vejez... No, ya está pensionado el señor. Ya está pensionado, pero solo sería pues como... O ingresar un beneficiario con condición de discapacidad. Para que lo atiendan en salud. En salud y para que sea futuro beneficiario en caso de fallecimiento. Claro que sí, lo tiene que calificar el fondo de pensiones con cargo pues como a esa afiliación que tiene la persona principal. Y pues eso obviamente le va a servir en el evento en que ese causante o esa persona pensionada por vejez fallezca, para que entonces esa persona inválida entre a recibir la pensión de sobrevivientes en su condición de invalidez y dependiente económicamente pues de esa persona que dejó causada la pensión, y también pues para que el sistema de salud tenga la cobertura del sistema. Porque cuando usted hablaba ahorita, doctora, del peritaje o de un perito Sí. para confrontar la calificación inicial del operador, hay que pagarlo, se paga, el usuario, Sí, el cliente claro. lo paga y generalmente está cobrando un salario mínimo, esto 1.160.000. Sí, para efectos de controvertir, y ya cuando finalmente agotamos todos los recursos ante la Junta Nacional, que sería la última instancia que llamaríamos pues gratuita para el afiliado, ya tendríamos entonces, si continuamos y consideramos que efectivamente esos dictámenes están errados, que no valoraron en conjunto toda la prueba, que no fue un dictamen integral, que no tuvieron en cuenta pues todos los diagnósticos o la fecha real de estructuración, entramos entonces a solicitar una valoración por medio de un perito, un tercero que entonces sea imparcial, que nos diga que efectivamente pues la persona sí tiene la condición de inválida o la fecha de estructuración de su estado de invalidez es diferente, y ahí pues obviamente a la persona sí le toca asumir unos honorarios con la Universidad de Antioquia, que es comúnmente pues lo hacemos porque es un poquito más barato. económica, vale un salario mínimo, o sea en este momento 1.300.000, hay otras instituciones pues o médicos particulares que también las están haciendo, el CES, y los juzgados y el tribunal están acogiendo en muchas veces esa postura, esos dictámenes. Nosotros entonces en muchas oportunidades, cuando vemos que en realidad la persona tiene como ese estado de invalidez, que no tiene los recursos y vemos que sí tiene como posibilidades, miramos a ver cómo podemos ayudarle, financiar, como para que la persona no se quede pues sin esa última como esperanza, y hemos obtenido casos, no, es que yo no tengo con qué pagar el dictamen, miremos a ver cómo lo financiamos en la oficina, cómo podemos cubrir ese gasto, y hemos obtenido incluso así pensiones de invalidez. Vamos a este último corte de mensajes institucionales, doctor Alejandro, y regresamos con el resumen de lo que es el tema de hoy, que es la seguridad social en Colombia. En Amagá Televisión te damos más. Ahora tienes más velocidad de navegación por el mismo valor. Hemos aumentado la capacidad de cada uno de nuestros planes en premio a la fidelidad de nuestros clientes. Acércate a nuestras oficinas y conoce cada uno de nuestros planes. Planes creados a la medida de tu necesidad. Amagá Televisión. Internet por fibra óptica. Soporte técnico oportuno. Visítanos. Estamos en la calle 51, número 5214. Apartamento 204. Comunícate con nosotros. 604-24200. Línea celular y WhatsApp. 321-774-4913. En este territorio hay algo que nos hace únicos. Ese algo especial que nos impulsa a crecer, a crear y a contar historias a través del lente. En Amagá Televisión somos mucho más que un canal. Somos una comunidad que florece, motivada por la pasión de crear producciones propias, por mostrar al mundo nuestra visión única. Aquí nos vemos todos, porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Sumérgete en nuestras historias y sé parte de la magia que solo encontrarás en Amagá Televisión. Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos.
solamente para despedirnos, doctor Alejandro, doctora Diana, agradecerles la presencia por haber aceptado la invitación para compartir con nuestros televidentes todos esos temas tan importantes en materia de pensiones. Mi invitación siempre es la misma, a que consulten cada caso, porque cada caso es especial, es diferente, no podemos generalizar. Yo no puedo pensar que porque a mi vecino le dieron una pensión en esas condiciones, a mí también me la tienen que dar. Son diferentes los temas. Ustedes más que nadie pues conocen todas las situaciones que manejan en sus despachos. Es bueno que le invitemos nuevamente a nuestros televidentes para que los consulten, todas las inquietudes que quedaron de este programa hoy, dónde los pueden localizar. Don León, sí, no, muchas gracias. Nuevamente agradecerle pues esta invitación. Yo creo que fui de los primeros abogados que estuve por acá en el inicio de este gran programa. Claro. Gracias a Dios. Yo recuerdo, don León, 2013 estábamos haciendo de los primeros programas por acá, o sea que ya este programa en Derecho lleva casi 11 años. A usted agradecerle pues por conservar todavía este programa y por ayudarle, porque yo sé que, don León, esto más que nada es una ayuda para la comunidad que usted hace. Y de antemano pues le doy las gracias por, obviamente, acompañarnos y acompañar a toda una comunidad, no solo del suroeste, sino del oriente antioqueño, durante más de 11 años ya. Y pues, como decíamos ahorita, mientras que estábamos en comerciales, este tema pensional, este tema de pensiones nos da para hacer 6, 7, 8, 10 programas, porque créame que a nosotros nos llegan casos que uno dice, ¿esto qué es? ¿Esto con qué lo comemos o esto con qué come? Casos que nunca los hemos visto y entonces, como le indico, nos da para muchísimos programas. Entonces le agradezco a León, al canal, que nos vuelvan a invitar. Claro. Muy pronto ojalá podamos estar por acá. Y a todos nuestros televidentes, ya saben, nosotros tenemos una oficina ubicada en la ciudad de Medellín. Nosotros estamos ubicados en el edificio San Fernando, sobre todo Junín, entre Colombia y La Playa. Edificio San Fernando, reitero, oficina 310. Exactamente la dirección es Carrera 49, número 5058, oficina 310. Mi celular es 311-627-3946. El teléfono fijo de nuestra oficina es el 251-8424. Recuerden que todas las consultas son gratuitas. Entonces, no se les pase consultar. No se queden contentos con la resolución que les entrega el Fondo de Pensiones. Muchos derechos son los que podemos reclamarles a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Le recuerdo, doctor, vea, este programa justamente empezó por una iniciativa de Álvaro Valencia Cano, que mañana cumple años de fallecido. Mañana 3 de febrero, don Álvaro fue el que me dijo, hombre, enseñémosle a la gente que vos, con todo el tiempo que estuviste en el Seguro Social, podemos aportarle mucho a la comunidad. Y empezamos este programa. Lo empecé como una columna escrita en el periódico El Suroeste y mire dónde vamos, doctor. Gracias a ustedes que nos acompañan. Doctora Diana, nos quedaron pendientes muchos temas, son muchos temas. Nos queda sobrevivientes. Ahora en el tema de sobrevivientes hay una cantidad de problemas cuando existen 2 o 3 reclamantes, compañera permanente, esposa, hijos no reconocidos, hijos, bueno, una cantidad que todavía nos falta por recopilar un poco. Entonces, yo no tengo problema de canal, creo que tampoco en que volvamos a hacer, que sigamos haciendo estos programas, pero el problema es que ustedes sí nos pueden acompañar. No, qué rico claro. que nos vuelvan a acompañar, doctora, para que sigamos aprendiendo con ustedes y que nuestros televidentes también aprendan con nosotros. Claro que sí, León. Bueno, felicitaciones primero porque van a cumplir años en el programa. Ese es un programa muy valioso para la comunidad y también obviamente para nosotros como abogados que nos podemos dar a conocer, que nos conozcan, que nos visiten, que somos sus aliados para resolver entonces muchos de los conflictos que ustedes tienen en materia de seguridad social. Bueno, sí, tenemos muchos temas, esperamos próximamente entonces venir a hablar del tema de la pensión de sobrevivientes, que tiene muchas variantes y muchas posibilidades en las que muchas señoras de pronto que no se divorciaron y que podrían tener derecho entonces a la pensión de vejez de sobrevivientes. Bueno, entonces de nuevo los invitamos a que nos consulten, a que nos escriban. Mi compañero Alejandro les indicó la dirección, yo les voy a indicar mi número de teléfono. En este número me pueden también contactar vía WhatsApp y mi número es 313-768-8690. Y de nuevo le doy muchas gracias por la invitación y esperemos estar pronto de nuevo acá en este programa. A usted, doctora Diana, y a usted, doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar esa invitación.
invitación para que hagamos nuevamente el programa en la próxima oportunidad y hablemos de temas que le interesan a nuestra comunidad. Por acá estaremos, si Dios quiere, don León, con la invitación que usted nos haga. Muchísimas gracias, pues.